yo soy Guillermo Céspedes, como me presentaron acá, estoy hace 13 años en el rubro suino, estuve 12 años en una empresa, en una industria local, ¿verdad? Y hoy estoy trabajando en una empresa internacional como director para Latinoamérica de esa empresa, ¿verdad? Lo único que me pidió el intendente es que no le haga dormir a nadie, así que me van a tener que ayudar, por favor, porque después del almuerzo cuesta un poco. Hoy me toca a mí hablar de alternativas de diversificación. Estamos hablando de agricultura sustentable y dentro de lo sustentable, ¿verdad? La diversificación es una alternativa muy interesante. Y voy a hablar específicamente de lo que es el sector porcino, la evolución general del sector acá en Paraguay y las perspectivas en el mercado internacional. ¿Cuáles son las premisas sobre las cuales parto como para esta presentación? Parto de que Paraguay tiene la necesidad de cambiar su matriz de producción. ¿Por qué? Porque está muy basada en la agricultura. Nos pasa acá especialmente en Alto Paraná, Itapúa, donde nuestros abuelos o nuestros padres llegaron, tienen 100 hectáreas, luego tuvieron 2 o 3 hijos, esas 100 hectáreas se tienen que dividir entre 2 o 3, entonces es muy necesario, digamos, diversificar para poder seguir subsistiendo, ¿verdad? Para evitar toda esa migración, para evitar la baja rentabilidad de las fincas. Entonces Paraguay necesita cambiar su matriz de producción, ¿verdad? Y ir hacia lo que es la industrialización y hacia los servicios. Una alternativa es la producción de cerdos, justamente. ¿Cuál es la evolución del sector? Según datos del SENACSA, Paraguay tiene alrededor de 1.363.000 cerdos, según el censo del SENACSA, de los cuales 476.000 cerdos son de familiares, producción familiar, de 1 a 19 cabezas. 71.000 cerdos son de 20 a 90 cabezas y las granjas industriales con más de 100 madres o 100 cerdos son 250 aproximadamente. Esto ya incluye lógicamente las madres, los lechones y los cerdos terminados. El sacrificio de animales en Paraguay en el año 2018 se situaba alrededor de 522.000 cerdos en el año. Eso significó un incremento del 5,5% en relación al 2017 y en los últimos 3 años el 42,5% del total, solamente eso se sacrificó en frigoríficos habilitados para exportar. Este es un dato muy importante. ¿Por qué? Porque el 60% prácticamente de nuestra producción se focaliza en el mercado local. Lógicamente, dentro de esos 42,5 también hay mucho que va todo al mercado local. Bueno, esta es un poco la evolución del sacrificio mensual. Generalmente este es un rubro estacional en Paraguay. En invierno baja un poco el consumo de la carne de cerdo, entonces los productores retienen, o sea, los cerdos se retienen más en granja. Por eso en agosto, julio, agosto, digamos, hay un sacrificio muy elevado. Esta es la proyección de la producción de cerdos acá en Paraguay, según datos que estuve investigando, ¿verdad? Y datos a los cuales tuve acceso. Hoy por hoy se pueden llegar de hoy al 2022 a 782.000 cerdos en granjas, digamos, industriales, a nivel industrial. En el sector bovino es importante también mirar un poco lo que es el sector bovino. ¿Por qué? Porque la carne de cerdo todavía tiene muchos tabúes acá en Paraguay. Uno a su hijo mismo le dice, ¿verdad? Anda a bañarte, no seas chancho, le dice, ¿verdad? Entonces uno mismo le dice, ¿verdad?, que la carne de cerdo no es una carne buena, no es una carne sana, o lo relaciona al cerdo con la suciedad, con alimentarse con cualquier cosa, y la realidad es totalmente otra, ¿verdad? Entonces el sector bovino es muy importante porque hoy se consumen más de 30 kilos por persona en Paraguay de carne bovina. En cambio, se consumen aproximadamente 7 kilos por persona nada más de carne de cerdo. De esos 7 kilos, 1,5 kilos nada más se consumen como carne fresca. El resto va todo a la industria de embutidos. Entonces tenemos un potencial muy importante en Paraguay como para poder seguir creciendo en este rubro y que sea un rubro realmente
alternativo a la producción agrícola, teniendo en cuenta la gran cantidad de materia prima que generamos acá en Paraguay y la mano de obra que puede generar este rubro, tanto a nivel de producción como a nivel industrial. Paraguay, gran parte de lo que es la carne bovina, la exporta a Chile, Rusia, Brasil, Israel y otros mercados, ¿verdad? Entonces, el consumo acá de carne bovina en Paraguay es bastante alto, pero gran parte tiene que ir afuera, por el volumen que se maneja. La faena bovina no creció demasiado, Paraguay está teniendo limitaciones como para crecer en lo que es el rubro bovino, ¿verdad? Debido a condiciones climáticas que se dieron años atrás. Pero se están haciendo bastantes inversiones y tiene un potencial también bastante interesante para el crecimiento en este rubro. ¿Cuáles son las oportunidades que tenemos aquí en Paraguay como para desarrollar el rubro hoy por hoy? Hoy tenemos un estatus sanitario óptimo, somos un país libre de peste porcina clásica, reconocido por la OIE, la Organización de Enfermedades Zoonóticas, que es la que regula, digamos, todo el sector sanitario animal. Tenemos la oportunidad de reglamentar también el sector porcino. Hoy todavía no tenemos un hato demasiado grande, entonces tenemos esa oportunidad de poner reglas claras y no cometer los mismos errores que se cometieron en otros países y que pusieron en riesgo el sistema sanitario de esos países. Los precios de la materia prima, no soy un experto en esto, ¿verdad? Pero lo van a corregir. Hoy en el mundo no hay estabilidad en cuanto a precios, sabemos ese es un problema que hoy estamos afrontando, un descenso de los precios de los commodities, pero dentro de todo tenemos un precio interesante como para poder producir y un costo logístico que no va, o sea, el costo logístico lo va a tener que asumir la industria que exporte este producto, no el productor de granos, ¿verdad? Una industria de embutidos con un crecimiento sostenido, esto permite la colocación de cortes menos nobles en el mercado local, o sea, hay una industria de embutidos que consume bastante carne de cerdo, entonces esa es otra oportunidad que se puede aprovechar para crecer. Barreras levemente más altas para la informalidad, o sea, hoy en Paraguay tenemos una tasa de informalidad bastante alta, pero con el crecimiento del segmento de supermercados, estas barreras se van levantando porque los supermercados no dejan entrar, digamos, a industrias informales dentro de sus cadenas. Hay intereses de varios actores nacionales e internacionales en el sector porcino y en la industria cárnica. O sea, están viendo a Paraguay, desde afuera se está viendo a Paraguay como un país muy interesante para producir, por la estabilidad macroeconómica, por la producción de granos, por los costos de mano de obra. Entonces se está mirando bastante a Paraguay como para desarrollar este rubro. Tenemos acá al lado a Brasil, que es un gran productor de cerdo, y nosotros tenemos todas las condiciones como para también poder serlo. Y también tenemos un incremento en el mercado nacional del consumo. El consumo de carne de cerdo en los últimos años fue creciendo muchísimo gracias a poner en el punto de venta o a llegar al punto de venta con carne de cerdo de calidad, pero también podemos decir que el mercado está poco desarrollado todavía. Es un mercado donde hoy uno casi no encuentra carne fresca de cerdo. Uno sale a la tarde del trabajo o al supermercado, quiere comprar carne de cerdo y está congelada, eso es poco práctico. Otro factor, las porciones. Hoy por hoy hay mucha población joven, sabemos que hay un bono demográfico bastante importante, entonces la población joven, uno va al supermercado y encuentra un corte que pesa 4 kilos, 5 kilos o 3 kilos. Los jóvenes de 25, 30 años generalmente viven solos o en pareja, entonces eso es poco práctico, hay que ir trabajando, digamos, en la presentación, en el tamaño de los cortes, o sea, hay un montón de cosas que se pueden desarrollar todavía en lo que es el mercado de la carne de cerdo, ¿verdad? Entonces, hay muchísimas oportunidades como para desarrollar este rubro en Paraguay. Es un rubro que ayuda muchísimo a la sustentabilidad del productor agrícola, que se complementa muy bien, como también el pollo y el ganado bovino, solo que este rubro requiere de una menor extensión de tierra como para desarrollarlo. Es un rubro más intensivo, ¿verdad? Entonces requiere menor actividad de tierra, superficie de tierra,
y también puede ser manejado totalmente por la familia. O sea, no hace falta, para un engorde de cerdo no hace falta contratar gente de afuera, sino que la familia misma puede manejarlo. Eso también genera arraigo. Entonces, a nivel local, esto es lo que les puedo comentar, ¿verdad? Yo personalmente veo muchísimo potencial en este rubro. Y vamos a ver qué pasa a nivel internacional, ¿verdad? Vivimos en un mundo volátil, en un mundo en donde no sabemos qué va a pasar mañana, ¿verdad? Hoy por hoy estamos con una guerra comercial entre Estados Unidos y China. Y ustedes dirán, ¿cómo afecta esto? ¿Cómo nos afecta a nosotros en Paraguay? Y nos afecta muchísimo. Justamente porque somos commodity dependientes. Entonces, el primer impacto se da en los commodities. ¿Cómo empezó todo esto? Estados Unidos importa más de 500.000 millones de dólares de China al año. En cambio, China importa a Estados Unidos algo de 110 millones, 120 mil millones de dólares al año. Entonces, ¿qué dice Trump? Que Trump ganó en ciertos estados claves. En esos estados claves donde ganó generalmente está el americano, ¿verdad? No el inmigrante. Entonces, ¿esos americanos quiénes son? Son los productores agrícolas, son los industriales, o la gente que trabajaba en el sector del acero o del automóvil, ¿verdad? De la industria automotriz. Y esa es la gente, el núcleo duro de Trump. Entonces, ¿Trump qué hace? Él quiere ser reelecto y entonces empieza, digamos, a imponer medidas proteccionistas en el mercado americano con el fin de que esa gente vuelva a votar y con el fin de que vuelvan las industrias a Estados Unidos. Entonces, al ver este déficit comercial, ¿qué hace? Impone aranceles por alrededor a productos importados de China por 250.000 millones de dólares. ¿Qué pasa? Los chinos dicen, no, tampoco acá no, esto no puede ser, ¿verdad? Entonces, China impone aranceles a la soja, a los productos que Estados Unidos importa, ¿verdad? Y que provienen de esa zona agrícola, de esa zona industrial, donde está el núcleo duro de los votantes de Trump. ¿Qué hace Trump entonces? Dice, tranquilo, yo le voy a dar un subsidio de 16.000 millones de dólares a los agricultores. Hungría, todo eso parte, Rumania, Bulgaria, hace poquito en agosto se detectó en Serbia. Y lo curioso es que se detectó también un caso en Bélgica, y ahí ya se empezó a preocupar todo el mundo, porque todos los países que les mencioné eran todos parte de Europa del Este. Pero se detectó en Bélgica, cerca de la frontera con Francia. Alemania es el principal productor de cerdos de Europa, seguido por España, que va a pasarle a Alemania en breve. Creo que ya le pasó y volvió a recuperar el puesto a Alemania. Y Francia es el tercer productor de cerdos de Europa. Entonces, en Europa, ¿qué está pasando en Europa? Se están frenando las inversiones por temor a la peste porcina clásica y también por las exigencias de bienestar animal que están imponiendo algunos países, se están reduciendo la cantidad de animales. Este año se redujo en un 3% en relación el 2018 se redujo un 3% en relación al 2017. ¿Qué pasó con la carne de cerdo en el mercado internacional en el 2018? Las exportaciones de cerdo se estimaban en 8.4 millones de toneladas, ¿verdad? Tuvo un crecimiento del 1.6% en relación al 2017. Este crecimiento se dio por el aumento de exportaciones de Estados Unidos, de la Unión Europea, Chile y México, ¿verdad? Y en cambio cayeron las exportaciones de Brasil, Canadá y Vietnam. Gran parte del comercio ampliado se dio por el aumento de las compras de Corea, México, Colombia y Filipinas, ¿verdad?
Las exportaciones de Estados Unidos fue el resultado de las abundantes disponibilidades. Justamente en Estados Unidos hoy tiene el censo más alto desde hace 5 años en lo que es cerdos. ¿Por qué? Porque están teniendo una materia prima barata y están invirtiendo, digamos, en la industria porcina, ¿verdad? En la producción porcina. La carne de cerdo, las exportaciones de la carne de cerdo en la Unión Europea también aumentaron por el mayor acceso a China, ¿verdad? A Corea, Estados Unidos y Filipinas, ¿verdad? En Chile y México se mantuvieron por debajo de las 200.000 toneladas y porque bueno, y tuvieron un incremento significativo, dice, ¿verdad? Por mayor acceso a China, Japón, República de Corea y Rusia y Estados Unidos. En contra, ¿qué pasó? Brasil disminuyó un 6% sus exportaciones. Brasil era uno de los principales proveedores de Rusia. Rusia anteriormente era el segundo mayor importador de carne de cerdo del mundo después de Japón. Pero después del conflicto en Ucrania en el 2014, ¿qué hicieron los rusos cuando Estados Unidos le impuso sanciones y la Unión Europea le impuso sanciones? Los rusos dijeron, perfecto, no hay problema, nosotros dejamos importar carne de cerdo de Estados Unidos, Canadá y de toda la Unión Europea, aparte de un montón de otros productos también, ¿verdad? Que los rusos ya no están comprando. Y empezaron a producir cerdos ellos. Entonces, en el 2017, a finales del 2017, Rusia le prohíbe la importación de carne de cerdo del Brasil. Brasil habían importado 325.000 toneladas a Rusia en el 2017 y en el 2018 exportó solamente 8.600 toneladas. Un 97% de caída tuvieron las exportaciones desde Brasil a Rusia. Afortunadamente, Brasil obtuvo el ingreso al mercado chino, a Singapur, que ya venía exportando, Argentina es un comprador importantísimo de carne de cerdo, Uruguay es otro comprador importante y Chile. Brasil tiene un mercado bastante diversificado. Casi el 80% de las exportaciones de Brasil salen de Santa Catarina, Río Grande do Sul y Paraná. Santa Catarina exporta el 37% del total de lo que exporta Brasil, Río Grande alrededor del 30% y un 13% desde Paraná. Entonces son los 3 estados de Brasil que más contribuyen, digamos, a las exportaciones de carne de cerdo. Y las exportaciones de Canadá, que es otro gran productor, cayeron también como resultado de la reducción de las exportaciones de Estados Unidos y China. Las importaciones mundiales de carne de cerdo fueron dominadas por China, Japón, México, República de Corea y Estados Unidos. Estos países hacen el 70% del total de las compras a nivel mundial. O sea, esos son los 4 o 5 países que dominan, digamos, las importaciones o las compras de carne de cerdo a nivel mundial. Aunque sigue siendo el mayor importador del mundo, ¿verdad? China, sus compras en el 2018 disminuyeron un 8,5%, ¿verdad? Desde su punto máximo que es el 2016, ¿verdad? Y las importaciones de Japón se mantuvieron estables. En Corea también se mantuvo estable y en Rusia se redujo un 72% las importaciones de carne de cerdo por este fenómeno que le estuve hablando. ¿Qué otras noticias vemos, verdad? Que China en junio suspende las importaciones de carne de cerdo de Canadá por encontrar certificados sanitarios de contenido falso y en teoría se encontró ractopamina, que es un promotor del crecimiento en la carne y es una hormona que está prohibida en varios países del mundo, ¿verdad? Según, eso es lo que dicen, digamos, lo que dijeron los chinos, ¿verdad? Pero según, esto es una sanción por haber detenido a la vicepresidenta ejecutiva de Huawei en Canadá y eso se tensó un poco las relaciones con Canadá y bueno, este fue uno de los castigos que los chinos le impusieron a Canadá por eso, ¿verdad? Eso es lo que se dice, digamos, tras bambalinas, ¿verdad? Y en agosto China suspende la compra de Estados Unidos por 14.700 toneladas. Esto en respuesta a la amenaza de Trump de imponer aranceles sobre otros 300.000 millones de dólares en importaciones de China. ¿Se acuerdan que China
exportaba a Estados Unidos alrededor de 550 millones de dólares en productos, ¿verdad? Sobre 250 millones de dólares Trump ya impuso aranceles y estaba amenazando con imponer sobre los otros 300 mil millones, ¿verdad? Entonces, este es un poco el escenario a nivel mundial. Estamos, como le digo, vuelvo a repetir, en un mundo incierto, volátil, donde toda esta guerra comercial va a tener un impacto bastante significativo en todas las economías por la desaceleración mundial y sobre todo en Latinoamérica, donde dependemos demasiado de los commodities. ¿Qué pasa en el mercado ruso? Que, como les dije, hoy Paraguay, del 100% de las exportaciones, el 95% las envía a Rusia. Entonces, o sea, yo no sé si hay productores de cerdo acá, pero seguramente se estarán preguntando por qué si en China se van a sacrificar 200 millones de cerdos, en Europa está descendiendo el hato ganadero, ¿por qué no sube el precio acá? Y les cuento que es porque nosotros dependemos para las exportaciones del mercado ruso. Y tenemos el mercado local, lo que es Paraguay y Rusia, nada más. Y hacemos algo a Vietnam. Después no tenemos mercados habilitados. Entonces, tenemos las condiciones como para habilitar mercados, tenemos las condiciones como para producir, pero nos falta gestión. Nos falta, digamos, capacidad instalada, instalar capacidades en el SENACSE, que en el SENACSE se instalen capacidades, trabajar con el gobierno, porque la habilitación de mercados no depende de nosotros, depende del estatus sanitario y de los programas implementados por el gobierno. Uno puede tener un mega frigorífico y unas mega fábricas y las mejores granjas, pero si el Estado no demuestra eso o no tiene cómo demostrar eso, es imposible habilitar mercados. Entonces, ¿qué pasó en Rusia? ¿Verdad? En Rusia, la producción de carne de cerdo se estima en 3.310 millones de toneladas, un aumento del 1.4%, ¿verdad? Pero la producción se estima en 3.315 millones de toneladas. O sea, prácticamente Rusia ya es autosustentable en la producción y, o sea, se está balanceando la producción y el consumo de carne de cerdo. Otro tema, debido a esto, ¿qué está pasando en Rusia? Está bajando el precio del cerdo en Rusia. Hay mayor oferta, entonces el precio del cerdo está bajando en Rusia. Y se estiman los rusos, las principales empresas rusas estiman que va a bajar un 5% anual el precio de la carne de cerdo. Esto les va a dar a ellos, los rusos no son los mejores ni los más eficientes produciendo cerdo por las condiciones que tienen, ¿verdad? Pero les va a dar tiempo como para ir ajustando sus costos. El USDA estima que Rusia va a ser, o sea, Rusia ya va a ser 94% autosuficiente en la producción porcina. Ya está exportando Rusia también, antes era un importador neto, hoy ya es un exportador, ya está empezando a exportar. Es otra señal de que esto es una tendencia, y yo creo que es una tendencia irreversible. O sea, nosotros no podemos seguir pensando en el mercado ruso como para crecer en este rubro. Exportó 6.800 toneladas a Ucrania y a Bielorrusia 3.000 toneladas. Y todo indica que los rusos van a empezar a apuntar, digamos, a los mercados asiáticos, a China, ¿verdad? Se estima que China, después de este brote de peste porcina clásica, tiene aproximadamente 4 años como para recuperarse, para recuperar los niveles de producción. Y como le dije, los rusos no están exentos de desafíos, ¿verdad? Tienen la peste porcina africana adentro también, ¿verdad? Pero no pasa nada, no aparece, está todo controlado según ellos, ¿verdad? Y también vacunan contra la peste porcina clásica, que esa es una limitante también, ¿verdad? Por ley tienen que vacunar. Entonces, ¿cuáles son las oportunidades que tenemos nosotros acá como país? Uno es el desarrollo del mercado local, que, como les dije, está muy verde, está muy... hay mucho por hacer todavía acá. 1,5% de carne de cerdo, un kilo y medio de carne de cerdo por año es un porcentaje, o sea, un número demasiado bajo. Esto se puede incrementar, ¿verdad? Pero como todos coincidimos, todos los expositores coincidimos, hay que hacer un trabajo en conjunto.
hay que llamarle, digamos, a todos los actores, ¿verdad? Ver los intereses de cada uno y tratar de llegar o de obtener un interés general que esté por encima del interés particular de cada uno, ¿verdad? Entonces, y eso es lo difícil, eso es lo que nos cuesta muchas veces acá y en todas partes, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos de oportunidades? Habilitar más mercados, no podemos seguir dependiendo de Rusia. Uruguay, por ejemplo, es un mercado que solamente en el 2018 importó por 82 millones de dólares carne de cerdo y está acá cerquita. O sea, somos competitivos para producir y también, digamos, nuestro costo logístico va a ser competitivo como para llegar a Uruguay. Argentina, tengo datos solamente del primer trimestre de 2018 y en el primer trimestre importó 25 millones de dólares. Perú importó en el 2018 19 millones de dólares y Colombia 131 millones de dólares. O sea, hay mercados regionales los cuales se pueden desarrollar perfectamente y nos van a permitir crecer muchísimo. Taiwán es otro país, nosotros tenemos relaciones diplomáticas con Taiwán, somos uno de los únicos países que reconocemos, ¿verdad?, a Taiwán como país. Creo que somos dos en el mundo nada más que reconocemos a Taiwán como un país. Entonces, ¿qué hace China? No reconoce nuestro certificado sanitario. O sea, nosotros no vamos a poder exportar a China, ¿verdad? ¿Por qué? Porque justamente por esta relación que tenemos con Taiwán, ¿verdad? ¿Qué nos da Taiwán a cambio, verdad? Bueno, nos da donaciones. Hace poco, el año pasado, se firmó un acuerdo por el cual nos permiten exportar ciertos productos, dentro de ellos el rubro bovino obtuvo 10.000 toneladas como para exportar, pero en cerdo nos dijeron no, en cerdo no nos permitieron, ¿verdad? Entonces yo creo que este puede ser, digamos, otro mercado que se puede habilitar y donde no creo que las barreras sanitarias sean un problema como para empezar, porque tenemos un buen estatus, es más una cuestión de voluntad política, ¿verdad? Y como le dije, el censo europeo y las inversiones del sector siguen en baja y la disminución en China debido a la peste porcina africana impulsarán los precios de la carne de cerdo a nivel mundial. Nosotros, como le digo, no podemos entrar a China, pero podemos aprovechar que ciertos países van a hacer o centrarse más, su provisión se va a centrar más en China y nosotros podemos abastecer a esos países, digamos, o suplir la demanda que esos países van a tener. Entonces, uno de los principales desafíos para la industria y los productores consiste en lograr las condiciones adecuadas para habilitar un conjunto de mercados para la carne porcina, ¿verdad? Y estos son algunos mercados a los cuales nosotros deberíamos de poder acceder, ¿verdad? Rusia, todo lo que es Albania, Georgia, Vietnam, Hong Kong, Filipinas, Singapur, Uruguay, Argentina, Brasil, Perú, Angola y Taiwán, ¿verdad? Entonces, básicamente eso lo que quería presentarle hoy, ¿verdad? Reiterarle que es un rubro muy interesante, que una cadena de valor que genera muchísimo trabajo y que acá en Paraguay tenemos un gran potencial que desarrollar. Muchísimas gracias por su atención.